Buenos días y bienvenidos todos a un programa más de Judaísmo Hoy con Judith Hernández, eh, Isaac Aysen y un servidor. Hoy no nos acompaña Carmen Peña, pero nos acompaña Claudia Dorenbaum, que nos va a hablar de un evento y un cómico y muchas cosas que se van a divertir mucho. Y luego los voy a bombardear con un montón de datos de eventos, libros, revistas, artículos, música y todo lo que todas las semanas tenemos aquí en Diario en Judaísmo Hoy para ustedes. Así que bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Esto Daniel. ¿Cómo estás? Shabbat Shalom para todos. para todos, Agut Chávez a todos y bienvenidos a Judaísmo Hoy. Cuéntame, ¿qué nos quieres platicar, invitar? Los quería invitar a ver a un stand-up comedy, un comediante israelí que está de gira desde el 7 de octubre con un show que se llama Self-Loving You. El comediante es en inglés, o sea, el show es en inglés, es un inglés muy básico, es parte del chiste también de que traduce exactamente del hebreo al inglés, así como nosotros a veces cometemos errores, bueno, yo por lo menos lo cometo, de traducir del español al inglés y no funciona de esa manera, pero a él le queda muy chistoso. Y va a estar el 8 de mayo en el auditorio de la Escuela Maguen David, en el Saba, y hay un link para la compra de boletos. No sé si luego Isaac se los puede enviar. Quedan muy pocos boletos, la verdad que se vendieron los boletos muy rápido, pero todavía queda algunos. Están sumamente económicos. Y lo que él está haciendo, quería contarles, es mostrando cuán magníficos somos los judíos. Lo que él está haciendo es reírse de muchísimas situaciones que pasan hoy en día y unir al judaísmo y darle mucha voz. Ha estado en lugares como Ámsterdam, Alemania, bueno, en Estados Unidos, en todos lados, pero ¿por qué nombró Ámsterdam y Alemania y también en Chicago? Le cancelaron el show y le dijeron que mejor se busque auditorios de la comunidad judía. Entonces esto ha creado muchísima polémica que, o sea, ellos dicen de que por su protección, pero por otro lado suena como que mejor no vamos a atender nosotros a los judíos, ¿no? Entonces ha causado muchísima polémica toda su campaña, ha recibido eh, premios por lo que está haciendo por la labor judía en el exterior y creo que es una súper oportunidad para matarse de la risa de nosotros mismos. Es 1 hora y cuarto de show y va a estar muy simpático y los invito a todos. Pues ojalá todos para los que puedan estar en Ciudad de México, ¿verdad? Es Así en Ciudad de que, México, en la Maguen, ¿y cuándo es eso? el 8 de mayo. El 8 de mayo. Bueno, pues ojalá muchos puedan asistir y por un ratito reírse de ustedes mismos, de nosotros mismos, porque ya está bien a mi gusto. Ya son muchos golpes de pecho para llorar por los otros. El que no lo conoce se llama Yohai Sponder, está en Instagram también. Los que lo conocen corrieron a comprar tickets porque hacía mucho que lo querían traer a México y finalmente él vino solito. Mira, las buenas noticias corren solitas. Sí, Isaac. Bueno, importante es que es bastante divertido él, porque también tiene mezcla Yiddish, mezcla los Ashkenazim, los sefaradís, se burla de todo y de nada, en pocas palabras. Vale la pena porque siempre es bueno reírse de uno mismo, aceptarlo. Lógicamente, su show no es nada más para el mundo judío, lo ha presentado en espectáculos abiertos, igual que otros stand-up comedies hoy se ha vuelto, pero es muy curioso porque la gente lo entiende, lo interpreta, lógicamente en Estados Unidos todavía más, ¿sí? Y en los públicos judíos todavía entienden más lo que está pasando cuando se burla, ya sea o de los israelíes
digo, burla, porque es lo que se trata mucho el stand-up comedy, de situaciones normales, hace algo cómico, ¿sí? Cosas que nos pasan a todos, que todo el mundo decimos, ay, caray, otra. Ellos lo vuelven en forma de cotorreo, de broma, de comedia. Y entonces vale la pena porque más de uno es en inglés, hay que entender un poco el inglés, ¿sí? Es básico, como dice Claudia, pero vale la pena tener estos momentos de alegría cuando en muchos lados estamos viendo lo que va sucediendo en el mundo y no nada más con el pueblo judío, sino en todo lo demás. Entonces vale la pena irse a reír un rato con esto en ese sentido, ¿no? Y por supuesto esperemos que nadie quiera empezarlo a boicotear o algo, como en otros lados. Grave lo de Ámsterdam, lo de Alemania, que a final de cuentas me parece que sí se presentó en varios de estos lugares, ¿sí? A pesar de todo. Y hablar de eso, de los boicoteos, pues lo acabamos de vivir en México también, con el evento con Margot Glantz, que se presentó para hablar de otra cosa totalmente, y un grupito de 4 personas intentó sabotearlo, intentó detener la presentación, hablando de cosas tan ridículas como lesbianas por Palestina, dices, por Hamas, dices, estaba divertido cuando el primero que llegue de Hamas, la primera lesbiana que llegue a Hamas, decirle, soy lesbiana, soy gay, soy LGTB, prometo que no durará ni 10 segundos, pero son de lo que se maneja y lo que tratan. Y lo mismo intentaron hacer hace unos días en una presentación de nuestro amigo Alejandro Glad, lo hemos tenido aquí hablando de las papayas, lógicamente de sus papayas y de las papayas que ya mandó a la luna representando a México, y entre eso también ha hecho mucho arte por Israel, Alejandro, y entre lo que hizo tenía una presentación que no tenía nada que ver con Israel, con el mundo judío, alguien lo etiquetó de sionista, entonces lo fueron a manifestarse afuera, ¿sí? Con la gran cantidad de público, que eran 3 personas, ¿sí? Que fueron a manifestarse. Lo curioso es que además después subieron un video de su gran manifestación, típico muy al estilo pro-palestino, que esperemos no, donde destruyeron un pastel. Ojo, cabe decir que ni los organizadores se enteraron que el pastel metió una persona bien educada la mano en el pastel y luego se fue a embarrárselo a figuritas del doctor Simi. Ya me imagino que el doctor Simi es bastante sionista y que por eso le embarraron al muñequito de doctor Simi. No hablo del grandote, sino un peluchito que había ahí. Le embarraron pastel y ese fue su gran ataque en todo esto y lo presumieron como saboteamos toda la actividad. Bueno, la realidad es que la gente que estuvo tanto en esa actividad como la que estuvo en Ámsterdam con este cómico y en otros, la gente va a desahogarse, a disfrutar, a ver, y no todo tiene que ser en ese sentido y estar hablando y caer en todas esas falsas mentiras que de repente manejan, que se manejan y creer que por eso tienen toda la razón. Ojo, estos grupos se manifiestan en contra de una, de otro. El miércoles hicieron el jueves, una manifestación por el trabajo y por el trabajo en Gaza y por el trabajo en Israel y por el trabajo en Ucrania. O sea, no saben ni qué meter. Pero bueno, el chiste es de que se permitan, se hagan y se hagan las cosas y la gente vaya a divertirse. En este caso, conociendo por qué amarse propiamente los judíos. Aunque a veces nos desesperamos y digamos, ay, mejor con ellos ni hago tratos, ¿verdad? Pero el chiste es esta parte de quererse uno a uno y reconocer lo que ha hecho el mundo judío hacia el exterior. El otro día alguien me dijo, hijos, es que tenemos que cortar relaciones con Israel y tener relaciones con Palestina porque le va a ser mejor a México. Me quedé pensando y dije, qué bueno, ¿en qué? Pero bueno, eso ya se lo dejamos a todos los que quieren hacer manifestaciones en ese sentido y cortar todos los avances de otras cosas, ¿no? Y cortar con universidades de Israel, con hospitales. Pero bueno, ese es otro tema. Hoy Claudia, que además hace Claudia, yo no sé si te acuerdas, la hemos tenido a Claudia aquí hablando de un proyecto que ella hace muy interesante, ¿sí? De Tikkun Olam, de todo lo que es crear proyectos para ayudar a la gente con discapacidad o con capacidades diferentes, ¿verdad, Claudia? Así es, así es. He estado muchas veces contigo y siempre te agradezco mucho el espacio que nos das. Has estado presente en todos los eventos y este año estamos preparando un magno evento en la UNAM con 10 o 15 universidades. Todavía estamos viendo quién se anota, pero es una organización que nace en Israel con la visión de llevar la tecnología a los más necesitados, y en este caso se escogió a las personas con discapacidad, y la verdad que deja el espíritu de Israel muy en alto. Yo nada más voy a hacer, me acuerdo perfectamente porque fue más o menos hace años en estas fechas, un joven que en una de las escuelas le ayudaron
a crearle una silla de ruedas más algo para poderse parar, ¿sí? Y poder bailar, pero lo que él decía era, yo quiero ir a ver al América. Digo, todos tienen buenas preferencias, se lo mandamos a la gente del club, la gente lo invitó, pudimos ir a ver la victoria del América contra los Tigres, algo tradicional, pero él estaba parado, no se quería mover, le dijeron, oiga, tiene que salir antes de que salgan 100,000 personas del estadio, y él dijo, yo no me muevo de aquí hasta festejar, parado y echándole porras al América, y eso fue gracias a uno de los desarrollos que se hicieron en esto de Tikkun, ¿no? Que hace de Tikkun Makers, que hace Claudia, así que lo sigas sabiendo que haces, que cambias la vida de mucha gente con esto, tú y todo el proyecto, ¿no? Sí, la verdad que la oportunidad de impactar así una vida no la tenemos siempre y esta vez se la damos siempre a los universitarios para que la vivan, para que entiendan que aunque todavía son universitarios, ya pueden donar de su talento y de su tiempo y con eso se pueden hacer grandes cambios en este mundo. Muchísimas Pues gracias. qué bueno que estás dedicada a eso. Tratemos de tener todo lo que va haciendo Claudia oportunamente en el programa para que la gente vea lo que una persona puede hacer, bueno, con su equipo de trabajo, sin su equipo de trabajo, con solo tener la voluntad de querer ayudar a otras personas. Si todos ayudáramos a otras personas, pues a lo mejor habría menos personas que ayudar y más personas más contentas en este mundo. Así es, amén. Somos todo lo Así que mismo. bueno, pues muchas gracias por tu trabajo, felicidades, bienvenida. Vamos a desear que la comedia sea buena, que todos se rían un rato y, y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Quédate con nosotros, vamos a empezar el programa, el resto del programa. Hoy vamos a hablar de cosas muy extrañas, miren. Lo primero que vamos a mencionar es la revista de la semana. La revista de esta semana se llama Yiddish Branche, que significa la rama en Yiddish, que presenta las semanas, presenta una serie de artículos en Yiddish, todo original, todo está hecho en Yiddish, en un buen Yiddish. Y esta revista, este mes, publica una traducción al Yiddish de la obra Zulul. Y usted se preguntará, ¿qué significa Zulul? Por lo menos yo me lo pregunté. No dudo que alguien sí sepa, pero fíjense que Zulul significa algo así como locura o meshugaz en el idioma tigrinish. Bueno, y ahora ya no sabemos qué es Zulul, ¿sabemos cuál es el idioma tigrinish? Sí, el idioma tigrinish es el que se habla en Eritrea, no Etiopía, Eritrea. Y fíjense que el autor de esta obra, Zulul, él mismo tradujo su obra al Yiddish, y dijo que la tradujo al Yiddish porque quiere que la lean los judíos que sí van a comprender el significado de su obra. Así que si usted quiere leer la novela Zulul y no sabe leer Tigrinish, pues la puede leer en Yiddish aquí en Yiddish Branche, una más de las muchas revistas en Yiddish que se publican en todo el mundo. Aquí en la memoria van a tener ustedes y en Diario Judío también un link directo donde se pueden suscribir a Yiddish Branche. También vamos a hablar de eventos. A mí me regañaron porque estoy hablando de un evento que pasó ayer. Me dijeron, ¿y por qué hay que hablar de un evento que pasó ayer? Bueno, pues yo creo que hay que hablar de un evento que pasó ayer porque fue uno de los pocos eventos que pasó ayer y que parece que nadie recordó mucho. El evento fue por el Día Mundial de los trabajadores de los cuales tanto el Arbeiter Ring como el Bund y otras organizaciones judías celebran dramáticamente en Estados Unidos, en Europa, en Australia y Buenos Aires. Y queremos que ustedes sepan que hay organizaciones judías que no solo celebran el 1 de mayo como organizaciones laboristas que son, sino que además este año, entre otras muchas cosas, dedicaron la celebración del 1 de mayo a los trabajadores hispanoamericanos o mexicanos que están trabajando en los Estados Unidos y que están teniendo que esconderse para que no los agarre la policía o no los agarre ICE o no los esté persiguiendo Trump, porque lo que le pasa a esos trabajadores nos importa a todos y todos trabajamos también por ayudar a esos trabajadores. Y por eso mencionamos el 1 de mayo, porque es un día para todos. Bueno, y ya que hablamos del 1 de mayo,
pues tenemos que hablar del escritor laborista, pro trabajadores, proletario por excelencia de la literatura en yiddish, que es Itzhak Leibush Pérez. Para quienes no lo conocen, Itzhak Leibush Pérez es un autor en yiddish, obviamente, traducido a múltiples idiomas. Es el autor que presenta el punto de vista del mundo judío desde la perspectiva del proletariado, del hombre trabajador, y tiene cuentos pero verdaderamente maravillosos. Yo siempre, casi siempre termino citando Oibnish no Heher, sino más alto, Oifn Yarid, ahí en la playa en el mercado, dry matones, que no son tres matones, dry matones son tres regalos, y todos en los que mezcla la metafísica, incluso la creencia en Dios. Él es profundamente ateo, pero mezcla todo esto con la bondad y la calidad del individuo humano. Entonces, el libro de esta semana es Itzhak Leibush Pérez, The Reader Collection. Y este libro, pues, igual que la presentación del cómico, está en inglés. Ni modo, el libro de esta semana está en inglés, pero usted puede entrar a Save the Music o puede entrar a Diario Judío, buscar Itzhak Leibush Pérez y va a encontrar múltiples libros en español, en yiddish obviamente, en francés, en todos los idiomas, y también obviamente en inglés. Pero este lo escogimos porque realmente esta colección presentada por el Departamento de Traducciones del se me fue el nombre, del Arbeiter Buch Center, del Centro del Libro en Yiddish de Amherst, es una colección muy, muy bien hecha. 400 y pico de páginas con novelas y cuentos cortos, entre otros, Vos is Aneshome. ¿Qué es un alma? Léanlo de veras, búsquenlo, y si no, bueno, iremos poco a poco hablando. Y recuerden, no es por accidente que todas las escuelas progresistas en Yiddish en todo el mundo llevaban el nombre de Itzhak Leibush Pérez, y que está siendo dentro de los escritores en Yiddish uno de los más reconocidos actualmente, bueno, junto con Sholemash y con Bashevi Singer y Mendele y Sholem Aleichem. Pero este está siendo uno de los más buscados por sus conceptos, por sus principios, y porque, entre otras cosas, hizo un poema que nos va a llevar a la música de la semana. El poema se llama Ale Brider. Cualquier persona que habla yiddish lo conoce ese poema, lo conoce en canción. Hoy mir seinen Ale Brider, hoy, Ale Brider. Somos todos hermanos Ale Brider. El poema de Pérez se refería a que todos los judíos de todos lados somos hermanos, porque si uno hace una tontería, la tontería y sus consecuencias se reflejan en los demás. Y que pues, somos todos hermanos y que siendo hermanos, portándonos bien, nos podemos apoyar mutuamente. Perfecto. Y tenemos en Save the Music, tenemos múltiples versiones de Ale Brider para aquel que le gusta la música, aquel que quiere reproducirla incluso, va a poder oír múltiples versiones de todo el mundo de este poema de Pérez hecho canción, Mirzainen Ale Brider. Y por cierto, entre todas las versiones que tenemos ahí, tenemos una muy loca que no es exactamente de este poema, pero que la pusimos en esta colección porque es la novena sinfonía de Beethoven, la oda a la alegría de la novena sinfonía de Beethoven, pero que traducida al yiddish, el coro en yiddish de Nueva York le llamó Alle Menschen seinen Brüder.
todos los humanos somos hermanos y entonces la componemos dentro de la misma colección de Ale Brider, porque pues al final, entre todos, sí, sí somos hermanos. Bueno, también Caín y Abel eran hermanos, pero a lo mejor podemos ser buenos hermanos. Visite savethemusic.com y disfrute de la música judía de ayer, hoy y mañana. Y ya que estamos hablando de efemérides, porque ya hablamos del 1 de mayo, por ejemplo, otras efemérides de esta semana son muy interesantes. Una es el Yortzeit de Mickey Katz. Mickey Katz es un extraordinario músico ya fallecido. También de él tenemos una extraordinaria colección de música en Diario Judío y en Save the Music, porque Mickey Katz se dedicó a hacer todo tipo de canciones, bamba y, bueno, no sé cómo traducirlas, TikTok y todo tipo de canciones. Él tomaba canciones y las volvía, medio convertía en yiddish, medio convertía en inglés, de ida y vuelta. Y hizo un mishmash de canciones en yiddish y no en yiddish, con todo lo de, con todo lo que, con todo lo que podemos disfrutar de la música moderna y de la música en yiddish. También en esta semana recordamos la liberación de Dachau en 1945 y un día después de que fue liberado Dachau, se suicidó el señor Hitler ahí en su búnker en Berlín. Y el mismo día fue el cumpleaños de Oskar Schindler, el controvertido personaje de la película de Spielberg, La lista de Schindler, que obviamente es la película de la semana, La lista de Schindler, la cual debemos recordarles cuando la vean que independientemente de la gente a la que salvó Schindler, resulta que el dueño de la fábrica con la que se quedó Schindler lo demandó porque le robó su fábrica. Y sí, era un judío al que Schindler le robó la fábrica. Entonces, están los dos lados de la situación para que usted pueda juzgar. Bueno, y con tantas efemérides, tantas cosas, ahora tenemos que ir a la noticia de la semana. Y la Daniel, noticia de... antes de Sí, Daniel, antes de que cambies de tema y todo, importante recordar que además el 1 de mayo, ¿sí? Surge, si no me equivoco, ya me lo corregirás tú, a partir de los mártires de Chicago, si no me equivoco, ¿sí? En donde hubo involucrados varios judíos, curiosamente, para los que dicen todo esto, salió de ahí todo ese movimiento en favor de los trabajadores, de todo un caso muy sonado que estaban reclamando justamente la jornada de 8 horas. Entre ellos había también un periodista que era esposo de una mexicana entre los enjuiciados también. Entonces, México también estuvo involucrado en que surja, más o menos creo que fue en 1886, 87, que surge todo lo que fueron estos movimientos, este movimiento del Mundial del Trabajo, que además es uno de esos días que curiosamente sí se celebra en casi todo el mundo el mismo día. No creo que haya muchos de estas celebraciones, no sé si te acuerdas de bueno, alguna otra. en todo el mundo menos en Estados Unidos. Ah, En Estados Unidos el 1 de mayo porque no se celebra porque se considera un evento comunista, socialista, proletario, yo qué sé. Y aquí, y no hace, para que no estemos igual que todo el mundo, no tenemos métrico, no tenemos 1 de mayo, mas no por eso no dejó de haber eventos del 1 de mayo en Estados Unidos por organizaciones judías. ¿De pura casualidad conoces el nombre del mexicano que mencionaste? ahorita te digo, Daniel, ahorita no A lo ver, porque recuerdo. yo no. No es mexicano, estaba casado con una mexicana. En algún lado lo leímos, lo vimos, lo investigamos. Ahorita te lo busco y te lo decimos. Ahora, Daniel se llamaba Albert Parsons, como el grupo de Alan Parsons, pero este es Albert Parsons, ¿sí? Y estaba casado con... Digo, eso sirve de encontrar las cosas. La huelga es Albert Parsons. Él Bueno, hay que es subrayar Albert que Parsons. en Oye, Daniel, el- importante que además en estas semanas, en estos días, estamos a unos días de celebrar, para lo que en Estados Unidos es muy importante, para los latinos, el 5 de No, mayo, no, no, curiosamente, ¿no? Isaac, Pero es esa no lo parte. menciones, no lo Bueno, menciones. Albert Parsons estaba casado con Lucy González Parsons. ¿Ok? O sea, él era un estadounidense
que aunque no estuvo presente cuando fue todos los hechos de la explosión, de la manifestación, de la represión, de todo esto, él decidió entregarse a la justicia para estar junto con sus compañeros, entre los que estaban George Engel, Adolf Fischer, entre algunos de ellos, ¿no? Hay que recordar que todas las víctimas del 1 de mayo incluía italianos, católicos, seculares, judíos, incluía de todo. Por eso el 1 de mayo. ¿no? Estaba George Engels, Samuel Fielden, Adolf Fischer, Louis Lin, Michel Schwab, pero curiosamente varios de ellos en ese sentido, ¿no? Qué bueno, porque es un hecho que la participación de los judíos en los movimientos laboristas y socialistas fue subrayadamente importante, porque realmente para el judaísmo secular y el tema que hemos estado llevando sobre Yiddishkeit y Yahadut y la manera en que ambos términos bueno, sí se contradicen, no chocan, pero sí se contradicen, es que el término de Yiddishkeit nos lleva precisamente a que todos somos hermanos, todos, y todos queremos vivir mejor, todos, y todos luchamos por los derechos de todos, todos. Y bueno, eso no era muy bien visto, ni es muy bien visto, ni en los gobiernos eh, fascistas y mucho menos en los gobiernos populistas. Pero en fin, gracias por traer todos estos datos a la mente, al frente y al programa. Y vamos ahora a la noticia de la semana, porque la noticia de la semana tiene que ver con el invitado con el que abrimos el programa y con el evento de lo que él va a presentar. La noticia de esta semana tiene que ver con una manifestación que hubo en Israel. Y déjenme decir a todos los que se preocupan de qué es lo que vamos a decir, es que ah, es que esta manifestación, ustedes no lo saben, yo no lo sabía tampoco, y a lo mejor ustedes sí lo sabían y yo no sé, pero el Congreso, la Knesset israelí, había pasado una ley prohibiendo la presentación en manifestaciones en Israel de fotografías de niños palestinos que hubieran fallecido. Entonces, si usted salía con una foto de un niño palestino en una manifestación, de acuerdo a la ley del actual gobierno de Israel, usted podría ser arrestado. Bueno, en función a eso, un importante grupo de israelíes, tanto judíos como musulmanes, como católicos, cristianos y seculares, salieron a desfilar con fotografías de niños palestinos que han muerto durante el ataque a Gaza y el ataque del 7 de octubre juntos, porque todos los niños han sido víctimas tanto de la brutal violencia de un lado como de la brutal violencia de los terroristas de Hamas. Entonces, lo importante es, uno, que esta manifestación no se pudo haber dado en ningún otro país del cercano oriente. Eso es importante. En Ojo, Gaza, ni en países árabes probablemente, Daniel. bueno, si usted recuerda que en Gaza hubo hace unas semanas manifestaciones a favor de una Gaza libre de Hamas. Bueno, tengo la pena de informarles que los medios, no sé si llamarles de inteligencia o de malinteligencia de Hamas, identificaron a los organizadores de las manifestaciones y los desaparecieron. En Israel, a diferencia de eso, y no estoy de ninguna manera defendiendo al actual gobierno de Israel, no pueden desaparecer a los ciudadanos que salieron con las fotografías, porque hay demasiados ciudadanos interesados en defender la democracia y el gobierno no gobierno de Israel. Quiere decir, la gente que está fuera de la coalición de extrema derecha fascista populista del Estado de Israel. Lo subrayamos porque es importante que todos ustedes entiendan que Israel no es un país monolítico, donde hay judíos y hay israelíes de todas las creencias y de los que no tienen ninguna creencia, que aspiran a un país que pueda vivir en paz con sus vecinos y que sus vecinos también lo aspiran, nada más que tienen que deshacerse de los terroristas que se adueñaron del gobierno y, y de los que del cual no logran extraerlos. Aunque hay que subrayar, y esa es la otra parte de la noticia, que en
en Palestina, el gobierno palestino ya pidió que los ayuden a deshacerse de Hamás y le pidió a Hamás que por lo menos, si no quieren que se deshagan de ellos, que por lo menos renuncien al uso de la fuerza y a la desaparición de Israel para que se pueda vivir en paz en la región. Yo creo que son dos eventos muy importantes para esta semana y para muchos por venir. Dime, Isaac. Daniel, cabe decir que además se hizo esta manifestación justamente y que fue recibida, no fue atacada, fue recibida, pudieron manifestarse justamente en los días que estamos conmemorando Yom HaZikaron y Yom HaAtzmaut. O sea, Yom HaZikaron probablemente para los israelíes y para muchos uno de los días más dolorosos en el país, porque además, yo no sé también en cuántos países no se recuerda a los que dieron la vida por el Estado o por el país, como soldados o como víctimas del terrorismo, incluyendo las víctimas del terrorismo, Daniel, a muchos no judíos israelíes que viven ahí, que les tocó estar o que no fueron medios, entre ellos muchos árabes, que fueron asesinados por atentados terroristas. Y al día siguiente es el Yom HaAtzmaut, entonces ese contraste de pasar de la tristeza a pasar al Día de la Independencia. Tampoco sé si en algún lado del mundo se conmemore. Normalmente conmemoras a los héroes que te dieron libertad, que te dieron la patria, que te dieron la independencia. Pero no recuerdas a todos los que lo dieron. Hay monumentos al soldado caído, al soldado desconocido. Pero es muy curioso lo que sucede en esta parte del mundo, donde además este año, por diferentes motivos, muchos de los festejos de Yom HaAtzmaut fueron suspendidos. Unos por los incendios que se dieron en Israel, y otro porque muchos consideran que no se puede festejar mientras aún tiene 59 personas secuestradas. Yo me pregunto cuántos en Gaza, en Egipto, en Jordania, en otros, salieron a manifestarse a que suelten A a los ver, espérame, secuestrados. espérame, Isaac. Para los que confundí, estamos hablando de una manifestación que hubo en Israel en la que ¿Sí? participaron israelíes de religión judía, musulmana, cristiana y agnósticos, juntos, protestando por las políticas del gobierno de Netanyahu y ¿Sí? protestando por los daños que estas políticas le han causado a los niños, particularmente a los niños palestinos. ¿Ok? Nadie nos dice Entonces, que no, Daniel. para que, Eso es lo bueno, importante. pero para que a la gente le quede claro, por eso estamos subrayando la importancia, porque es como si en Jordania o en Arabia Saudita surgiera una manifestación que se quejara de los actos terroristas de Hamas y hablara con simpatía de las víctimas del terrorismo. No se va a dar. Por eso mencioné que quienes hicieron manifestaciones en contra de Hamas fueron desaparecidos por Hamas. Tampoco mencioné, pero debía haber mencionado que en Siria los drusos solicitaron la asistencia, hágame el favor, los drusos sirios solicitaron la asistencia de las Fuerzas Armadas de Israel para que les permitan que no los detengan en su intento de regresar a Siria a defender a a los miembros de sus tribus que están bajo peligro de ataque por los grupos extremistas eh, islamistas que hay en Siria. No, el gobierno de Siria todavía no se declara islamista, pero los grupos islamistas de extrema derecha, al igual que los de Netanyahu, están activos, están presentes y están presionando. Como Oye, ven, Daniel, sí, tan curioso como que fueron estos mismos drusos, bueno, no estos, sino drusos en Israel, los que se manifestaron en Israel, ¿sí? En pocas palabras, en contra de en contra del gobierno de Israel, pide porque no ha actuado y no ha entrado más a Siria a defender a los drusos, cuando no tendría, o sea, esa es la relación tan interesante, porque los mismos drusos quisieran que Israel hiciera algo con los regímenes, tanto en Siria como en Líbano. Líbano hoy también, en estos días, tuvo también manifestaciones en contra de los gobiernos o la participación de Hezbollah y de otros grupos en sus países, donde curiosamente además hay cristianos,
que no pueden ejercer correctamente porque están reprimidos, o sea, y pidieron a Israel que les ayude. Entonces Israel de repente se ve como siendo ayúdanos a solucionar porque el problema de Hamas, de Hezbollah y de estos grupos extremos islamistas abarcan toda la región y las manifestaciones están en Israel a favor y en contra de las guerras, o sea, pero ojo, ninguna es reprimida más que de repente algunas otras cosas, pero las se pueden dar libremente, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante, porque solo en Israel se pudo haber dado una manifestación como esta, ¿sí? En resumen, y eso es lo muy que importante. quisiéramos es que un día los países y las comunidades del cercano oriente puedan todas tener manifestaciones a favor o en contra de lo que quieran, sin temer por la vida de los participantes en Líbano, en Siria, en Jordania, en Israel, en Qatar, en Arabia Saudita, imagínense, en Egipto, poder Gaza, desear Daniel. en Gaza. Bueno, dije en Palestina, claro. Y de eso se trata, de que todos puedan disfrutar de la paz, porque también otra nota de esta semana es la de la población de Israel, que si bien alcanzó ya los 10 millones de habitantes entre toda la población, resulta que a pesar del crecimiento demográfico, solo creció el 1% el año pasado, y solo creció el 1% debido a la enorme emigración que ha habido de gente que ha salido del país para irse a vivir a otros lados, porque la presión de la guerra constante pues les ha hecho huella, les ha hecho marca y no la pueden sobrellevar Daniel. fácilmente. Entonces, esto está afectando a todos los lados simultáneamente. Sí, Isaac. Y también en tus estadísticas también es importante mencionar que también ha crecido poco, pero ha crecido porque la población que más ha crecido en Israel es la población árabe. Quieres Tiene una decir presión musulmana, musulmana, porque ¿bien? hay Que árabes viven judíos. como israelíes, Daniel. Hay muchos árabes musulmanes en Israel, que la cristiana es Claro, el único lugar en el Medio Oriente que ha crecido. Lógico, no la misma proporción por razones obvias de cómo crecen y son las familias árabes, pero también las familias ortodoxas judías. Entonces, estás teniendo ahí conceptos interesantes de lo que se está dando en cuestión de la población, pero para los que igual dicen, es un país separado o separatista, se cuentan dentro de los 10 millones cristianos, judíos, musulmanes, árabes de diferentes lados, y todos ellos son parte de estos 10 millones. No únicamente es la población judía, que es la que más gente tiene del mundo, pero no es la única en el no, país, ¿no? vamos corrigiendo unos cuantos detallitos. La comunidad más grande en el mundo es la de los Estados Unidos. Dos, Israel casi los alcanza. Tres, la comunidad judía de Israel son israelíes. Los judíos que no están en Israel, excepto los israelíes que ya forman una diáspora completa fuera de Israel, separada de los judíos, de los países a los que llegan, eh, la comunidad israelí no representa a los judíos del mundo, como los judíos del mundo no representamos a los israelíes. Nadie dijo nada de eso, Daniel. Simplemente ¿Mande? mencionamos, nadie comentó nada de eso, ni metamos Bueno, es otro. porque el tono que usamos podría presuponer que estamos tratando de defender a un lado o al otro. No, nada más estamos No, tratando de darles nada más es medidas objetivas para que puedan ustedes participar del diálogo y de alguna manera interactuar la con todas las partes. La medida Ahora, objetiva nada más era funcionar que hay muchos árabes, musulmanes, sí, que no son judíos, que no son árabes, que pueden ser cristianos también o lo que sea, que tienen representación, que son israelíes, con pasaporte israelí, que viajan con pasaporte israelí, entre ellos también los drusos, por ejemplo, y que no nada más eso, tienen derecho a votar, tienen derecho a hacer lo que quieran dentro de Israel y son representados hasta en el gobierno y en el parlamento, en muchos sentidos, y cualquiera de ellos, o sea, podría llegar a ser, las alianzas se dieran, podría llegar a ser primer ministro. Ojo, tendrán que suceder, pero el derecho lo tienen y todo lo demás. Eso es lo único interesante. Y a como los datos demográficos se van dando, quién sabe qué sucede en 10, 15, 20 años en este lugar del mundo, en esas cuestiones demográficas, donde las comunidades, que es lo que mencionaba, que más crecen, son
la parte árabe y la parte árabe no judía y la parte ortodoxa judía, ¿no? Bueno, pues que Dios nos ayude en ambos lados. Hablando de las otras comunidades judías y de las otras opciones, como ustedes recordarán, hace varias semanas empezamos un diálogo aquí en Judaísmo Hoy sobre la separación de los grupos de Yiddishkeit y de Yahadut, y cómo la palabra en sí, escogimos esas dos palabras porque cada una representa una forma de pensar y de ver el mundo. Podrían ser complementarias, pero definitivamente no son idénticas. Como les hemos recordado, Yahadut representa a quienes creen en el Israel bíblico, en los que creen que Dios les entregó una tierra para la cual les dio las escrituras que de todos modos no se las dio, porque todavía no las entrega, y en los que creen que Haaretz es Haaretz como algo separado del resto del mundo. Esos son el lado de Yadut, mientras que el lado de Yiddishkeit son el lado de los judíos que hacen esas manifestaciones también en Israel y las del 1 de mayo afuera de Israel, en la que creemos que precisamente todos, todos podemos trabajar juntos para un mundo mejor. El concepto de Tikkun Olam para todos es especialmente fortalecido en el área de Yadut, donde, por cierto, en el área, perdón, en el área de Yiddishkeit, donde multiplicidad de jóvenes americanos, digo americanos porque sobre todo norteamericanos, estadounidenses, se están empezando a afiliar a nuevas congregaciones y nuevos grupos para encontrar una identidad y una presencia a su judaísmo que no sea reflejo del Estado de Israel. No son necesariamente anti-israelíes, pero definitivamente no son israelíes. Una de esas organizaciones está en Los Ángeles y se llama, déjenme acordarme cómo se llama, ahorita me voy a acordar, ahorita me llamo, porque es una nueva organización creada en Los Ángeles y que busca mucho tener todo el tiempo Dernister. Se llama Dernister y está en la ciudad, en el centro de Los Ángeles. Sí, exacto. Daniel, dividiste en dos. Yahadut, que esa es una de las cosas que la gente nos preguntó de la semana pasada. Yahadut, que es Israel, el que considera que es Israel, y todo el que sea es únicamente Israel, como el pueblo judío, o Israel el amor a Israel. céntrico, sí, así es. El Israel Yiddishkeit céntrico. representa la cultura, no la religión. ¿Qué pasa con la parte religiosa, Daniel? No, no, la Esa es parte religiosa pertenece a ambas, a una o a la otra. Los una de religiosos, las dos. como los Lubavitch que yo conozco Lubavitch acá que me han dicho, que vienen de Israel, que son israelíes, que me han dicho, si yo tengo que escoger entre un israelí religioso de extrema derecha y un Israel democrático, yo voy a luchar todos los días por un Israel religioso. Ellos son Yahadut. Para ellos la tierra y el concepto religioso es fundamental. Para en cambio los Lubavitch de afuera, que creen que el trabajo del Rebbe era universal y que andan creando comunidades en todos lados, no ligadas a Israel, sino a los principios de los Lubavitch, para ellos, Yiddishkeit es una base central para el desarrollo de su filosofía. Los dos son Lubavitch y con el ejemplo que diste, ejemplificas cómo dentro de un mismo movimiento se pueden desarrollar ambas ramas que, no, que siendo complementarias no son necesariamente antagónicas, pero definitivamente dan dos opciones totalmente diferentes de ser judíos. Yiddishkeit Daniel, no, la Yiddishkeit perdón, no es, yo creo que hay una tercera, Daniel, por eso lo comentaba, que es la parte religiosa, la que no cree totalmente en Israel como centro, que lo considera o no lo considera, porque los tienes en los dos extremos, hay quienes no lo consideran, los que creen que la cultura, el Yiddishkeit, el todos somos hermanos, como personas, es importante que sea el Yiddishkeit, y el tercero que es el religioso, como una ente aparte, Daniel, donde no importa Israel, porque no es el centro del movimiento, donde no importa el que todos somos hermanos o es el judaísmo, sino donde importa, y lo único importante es Dios, la Torá y la religión como tal, sin importar si espérame, no, somos no, no, hermanos, tranquilo, somos o si no, es no, no, Israel. Yo sí acabas de dividiría mencionar un una tercero. diferencia, Isaac, acabas Sí, de mencionar una diferencia. Para el sí. religioso que creen la Torá,
como Sí, centro básico, sí. esos son de Yahadut, de Israel, porque la Torah está reflejada en la tierra de Israel. Para los ortodoxos que creen en el Talmud y de casa casualmente en la Torah o la Torah también, pero no como centro básico, sino que son los que creen que el judaísmo es universal, es el Yiddishkeit. Y la diferencia es dramática entre ambos grupos. Daniel, yo creo, lo voy a seguir diciendo, yo creo que el que se refiere a la Torah y que la Torah tenga que ver con Israel, en algún sentido tiene con un Israel bíblico, no con el Israel actual, no con esa relación. Y hay N Exacto. cantidad de judíos ortodoxos, Daniel, muchos, gran parte, donde su centro, es más, los propios Lubavitch que tú has dicho, la mayor parte no tienen como centro, son religiosos, no creen en eso, pero hay otros grupos, no nada más los Lubavitch, porque eso estás hablando Yiddishkeit y estás hablando y haciéndolo para algunos que no lo sientan, no se refiere al concepto Ashkenazí o del Yiddish y esto, es un concepto del pueblo judío, en muchos El sentidos, aspecto de donde también Yiddishkeit no se refleja al Yiddish, se refiere a la cultura judía y a los valores judíos muy bien, reflejados en el Talmud y en Tikkun Olam. El perfecto. reflejo de la Los tierra religiosos no lo sagrada. tienen, Daniel. Nosotros no reconocemos la tierra sagrada ni nada de eso. Reconocemos el judaísmo como un mensaje, puedes llamarle de Dios o no de Dios, un mensaje ético o un mensaje religioso, o ambos. Pero para quienes creen en la centralidad de la tierra y para los cuales es importantísimo ser dueños de un pedazo de arena, ellos son Yahadut, ellos no son Lo, Yiddish. por eso vuelves con lo mismo. Para los religiosos te van a decir, para el gran sector ortodoxo te va a decir que ha podido existir sin Israel, que puede ser o no, Sí, pero lo señor, que nos así es. no es la cultura, ojo, no es Israel, no es la cultura, es la religión lo que los ha mantenido y ha mantenido el judaísmo. Yo por eso digo, hay tres, no nada más esas dos, pero además es entrar en la discusión de quién es judío y la segunda discusión, quién es más judío. Pero la primera de quién es judío es una discusión que nos podría llevar y podríamos No, traer aquí a varios invitados, o cuáles son, porque entonces tienes muchos sectores. Pero yo sí separaría y dejaría tu Yagadut, tu Yiddishkeit y la parte ortodoxa toraica, donde no importa Israel, aunque la Torah esté basada ahí, donde no importa el Yiddishkeit ni el de este, importa los preceptos bíblicos sin centrarse en Israel. Importa lo que dice estás porque pueden vivir usando en mal la cualquier lado. palabra, Isaac. No son los preceptos bíblicos. El Talmud es el Talmud y la Mishneh es la Mishneh. Y son Sí, valores totalmente creados fuera de Israel, que exacto. reconocen el Shul o el Knis, o como le quieras llamar, como el centro del judaísmo, no Israel, para cual el templo de Jerusalén pues está ahí, pero no es un objetivo de conquista. Eh, Oye, pero bueno, lo dejamos pero abierto a que el público mande sus Daniel, opiniones. una pregunta en tu de esa, mencionaste que para los que están en el Yiddishkeit, el centro de su universo puede ser el Knis o el Shul. Y no es El cierto, no nada más, era concepto, también el Heder, era también el centro de estudios, era la labor comunitaria, eran los valores, mira, sin tocar en ningún aspecto, en todos esos conceptos, sin tocar ni siquiera lo que tuviera que ver con algún aspecto religioso en no muchos de quiero los ser casos. Que van negativista, de lado a lado. no quiero ser negativista, pero la realidad es que las dos veces que los portavoces de Yahadut, de Haaretz, han estado en el poder, en lo que hoy llamamos el Estado de Israel, las dos veces han provocado su desaparición. La primera con Babilonia, cuando provocaron su desaparición creyendo que pues, Dios está con ellos y los babilonios no les iban a ganar, los babilonios les ganaron y gracias a que les ganaron y a que creamos el judaísmo babilónico del Talmud afuera de Israel, gracias a eso sobrevivió el judaísmo. La segunda vez fue cuando, a pesar de que los romanos llamaron a los judíos romanos a que los ayudaran a acabar con un levantamiento totalmente fuera de lugar en Israel, eh, los israelíes de aquella época, que realmente los reconocemos como unos montañosos, montañeses bastante exagerados, eh, estos señores terminaron haciendo lo más antijudío que hay, que fue suicidarse en Masada. Y gracias a que ellos se suicidaron, los judíos de afuera
pudieron no solo brillar, sino volver a desarrollarse en lo que fue el judaísmo romano, y ya ni hablar del judaísmo sefaradí, la Mishnah, la metafísica, la Kabbalah y todo lo demás. Todo lo cual sucede únicamente fuera de Israel. Entonces, son dos conceptos. El concepto es muy simple. ¿Qué veo yo como el centro de mi existencia? Para un israelí de Yahadut, el centro de su existencia es su pedazo de terreno y lo que él llama porque son totalmente seculares también y son religiosos. Y para el otro es el concepto de la cultura y los valores judíos sin la necesidad o la presencia de ningún terreno en particular. Esa es la diferencia según yo, pero afortunadamente tenemos un público al que le dejamos abiertos todos nuestros canales para que nos opinen y nos den ¿Qué opines si son solo dos, Daniel? ¿Qué opines si solo dos? O tenemos una tercera tendencia, que es la que decimos nosotros, que es la que su centro es la religión, sin importar dónde esté y todo, y sin importar todo lo demás. Es la religión en ese sentido, en eso. Yo solo digo, hay tres tendencias, no nada más Yagadut, Yiddishkeit, sino también ponle el nombre que quieras a la tendencia religiosa. Bueno, lo que pasa es que yo no creo, que también tuvo yo un no gran creo en esa desarrollo tercera fuera de tendencia. Israel. Yo no creo en esa tercera tendencia. Ya, también tuvo una tendencia muy fuerte, un crecimiento y mucha importancia fuera de Israel en muchos lados, con Bien, grandes sabios, con grandes conocedores, no importa, bien. empezando desde Maimónides, Daniel, pero bueno, Pues eso es Yiddishkeit. no, Eso es bueno, Yiddishkeit. el rabino, el gran rabino de Vilna o el Gaón de Vilna, sí, no es Todo Yiddishkeit, eso es Yiddishkeit. no, bueno, su No, pues, centro era, por los grandes rabinos hoy, Obadía, lo que sea, que su centro es la religión, no importa dónde estés, sin importar no se únicamente los importa en valores. dónde estén, ese es el punto. Sí importa en dónde Exacto. estén, porque su visión del mundo y los términos y las palabras que usa dependen de eso. Si están en Israel y son Yehudim, ellos ven su mundo como un mundo basado en el terreno en el que están. Si son en cualquier otra parte del mundo y son judíos, o como les quieras llamar, ellos ven su mundo desde un punto de valores, no de terreno. Esa es una diferencia muy sencilla de entender, el terreno o las ideas. Para los Yehudim no hay ideas, hay un terreno con unas órdenes divinas que ellos tienen que llevar. A ver, En y ahí fin, tienes una tercera. se los dejamos Combina las dos, abierto. Él va que a la gente insistir en opine. su tercera versión. Yo insisto en que la tercera versión nada más es más religioso o menos religioso sobre las otras dos, pero que la base de la diferencia es nada más terreno o ideas, que además casualmente es exactamente la diferencia entre Hillel y Shammai. ¿Qué era la diferencia entre hablar de valores o quedarse ahí supuestamente a defender los valores? Y quienes se quedaron ya van dos veces que destruyen lo que era el Estado de Israel. Y para cómo vamos y para los años que llevan, no quisiera que así sucediera, pero podría suceder, que podría suceder nuevamente. En fin, se los dejo abiertos porque quiero que les quede muy claro a todos, porque además hoy fui a una presentación del American Jewish Committee en el que la que hizo la presentación repitió todas las versiones israelíes del 7 de octubre, sin mencionar que había un conflicto antes del 7 de octubre. Mencionó Gaza sin mencionar la persecución de los latinos en Estados Unidos y mencionó un montón de cosas que más que nada parece buscar la justificación de lo que está haciendo el gobierno de Israel, cuando en realidad, desafortunadamente para algunos de nosotros, el gobierno de Israel no está haciendo nada más que tratar de defender a la extrema derecha yehudí basada en la conquista de territorio como un precepto básico y en la defensa de que su líder no vaya a dar a la cárcel por corrupción. Y esto lo están pagando los niños israelíes de todas las religiones y los niños gaseños, que ahí no hay de todas las religiones, pero por lo menos hay musulmanes y hay católicos que están pagando las consecuencias y que no deberían de estarlas pagando. Pero ustedes escucharon este debate desde el principio. Hay muchos más. Vamos a seguir con este debate constantemente. Ustedes díganos qué piensan. ¿Hay tres grupos? ¿Hay dos grupos? No hay ningún grupo, lo que sea. Al final del día, realmente, como dice la canción de Pérez, Ale Brider, todos en algún nivel somos hermanos, también lo eran Caín y Abel,
todos en algún momento tenemos valores, aunque para los de Yahadut, el judaísmo, el yiddish y todos los valores de afuera no valen nada más que los de ellos. Los de afuera somos borregos, los de adentro no lo son, aunque les pase lo mismo. Entonces, en función Y a esa Daniel, división, se entienden y, muchas de los conflictos que hay en el mundo judío con y sin el Estado de Israel. y te dejo una reflexión más en ese sentido, que no importa lo que pensemos nosotros hacia adentro del mundo judío o dentro del mundo judío o cómo lo pensemos nosotros y lo discutamos, para el exterior y para muchos somos lo mismo y somos los odiados o los queridos, dependiendo muchas cosas. Pero durante, Sí, así es. justamente, y recordando, porque a eso nos los preguntaron hace unos días, acabamos de conmemorar Yom HaShoah, ¿sí? Y alguien nos decía, ¿y por qué acabó nada más con estos? Dijo, acabó con todos y buscó a todos, sin importarles si eran judíos religiosos, judíos que querían Israel, judíos que querían Alemania, judíos que esto, o si Pero en muchos casos, espérame, porque ese Daniel, es voy. otro error. No, no, ese es otro error. La Shoah, el holocausto, acabó con gitanos, acabó con los Oye, gays, estoy acabando, Daniel. acabó con los enfermos mentales. No era Espérame, solo contra los judíos. ya no sé. No A nos lo ver, debemos de Daniel, apropiar. perdón, no nos lo apropiamos, pero la Shoah o lo que quiera, estamos hablando de la parte judía. En ese sentido, no revisó, ¿sí? Igual si los gitanos eran de dónde, o con muchos otros, ¿sí? Ojo, ¿sí? Hablaste de la parte LGTB, pero eso es otro tema aparte. Pero los judíos en particular no revisó y les pidió, tú apoyas a Israel, apoyas a este, apoyas al otro, entonces te salvas o no te salvas. Para todos eran igual, incluyendo, Daniel, y muy importante, gente que ya no se consideraba judía o que no era judía y que generaciones atrás tenía la más mínima relación con el pueblo judío. Entonces, no importa qué discutamos aquí de si son judíos o si es Yehudá o si Lo son cual, de esto, hacia afuera vamos a seguir siendo y por eso tenemos que ser todos hermanos y seguir trabajando en conjunto en muchos lo casos. cual plantea otra pregunta para quienes nos están escuchando. Sí. En función a lo que Isaac está diciendo mientras toma agua y participa en todo esto, este, tenemos que justificar todas las acciones del Estado de Israel porque la gente nos va a No, confundir con ellos. Yo creo que no. no, no. Yo creo que Son tenemos cosas todo el diferentes, derecho y Daniel. la obligación de cuestionarlo pública y privadamente. No hablo de Y que eso, la gente Daniel. sepa que no somos ni los mismos ni creemos necesariamente en las mismas No, políticas. Daniel, pero para el exterior va a seguir siendo, pero en muchos casos, desafortunada o afortunadamente, Por eso, y pero nadie en tu puede defender nada. argumento se los dejamos puestos. En tu argumento, si para el exterior va a seguir siendo todos lo mismo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos callados? ¿Nos No, vamos a vivir no, todos a Israel? ¿Nos declaramos israelíes? ¿Matamos a no, todos los palestinos? ¿Qué hacemos? no. O salimos, todos somos religiosos, todos hablamos yiddish, todos estudiamos, todos Muy hacemos. bien. No, ¿Qué cada uno va a seguir hacemos? haciéndolo. Nada más comenté y no quiere No, no, justificar, pero no se coméntalo justifica bien. ni uno ni otro. Dejaste abierta la puerta. ¿Qué Exacto, hacemos? ¿Mm? exacto. Ahora viene Ajá. la parte de que es, porque no importa cuánto lo discutamos, Yo hacia el les exterior. digo que La hagan parte lo que están importante es, haciendo tantos jóvenes en Estados Unidos. Busquen una identidad judía que sin estar necesariamente en contra de la existencia del Estado de Israel, puede estar en contra de las políticas del gobierno de Israel, incluir parte de lo que pasa en Israel como su identidad de ustedes, pero tener una clara y fuerte identidad judía que les permita salir a la calle identificándose con lo que son los bien, valores del judaísmo en el idioma que ustedes quieran. Y creo que para eso esto, sí, sí, creo que eso se hace también con infinidad de instituciones también aquí en México, Daniel, no, que hacen, sí, que hacen y buscan el labor comunitario, el trabajo, por ejemplo, de Claudia o de muchas otras instituciones, sin estar ligadas a Israel o estar ligadas a la religión o estar ligadas, como tú le digas, ligadas únicamente al hecho de los así es. valores del Islam o del judaísmo o del valor de Cristo, de ayudar en muchos aspectos. Y justamente en estos días nos tocó Bueno, lo verlo que con pasa es que en Cadena. Estados Unidos, las organizaciones judías de Estados Unidos o que llaman representativas de Estados Unidos están verdaderamente fuera de punto en este momento, totalmente vueltas locas con lo que está haciendo Trump,
tratando de oponerse a ciertas medidas de Trump, pero sin el valor de oponerse a Trump, y por otro lado disfrutando de lo que ellos llaman este trumpismo tan maravilloso que va a crear una ribera pacífica, libanesa, gaseña de hoteles maravillosos. Y tienen ese conflicto para los jóvenes de Estados Unidos, por eso. Para los jóvenes de Estados Unidos yo les recomiendo, uno, este domingo escuchen el 18 de mayo, este domingo escuchen y vamos a tener el link también aquí, escuchen el programa del Yiddish Book Center sobre Aaron Lansky y lo que ellos han hecho para rescatar la literatura y los valores judíos que tan rescatables son y que tan atacados han sido en el Estado de Israel. Segundo, aunque falta mucho y se los vamos a recordar en su momento, recuerden que el 18 de mayo en Los Ángeles, para todos los que quieran viajar a Los Ángeles, hay un sing-along en la comunidad de Dernister, donde se mezcla religión, judaísmo, identificación con valores, con cultura de judíos también creados y criados en los Estados Unidos en Yiddish, para que no les pase lo que a otros grupos que luego pierden su identidad y se les olvida para qué son, por qué son y todo lo que tienen atrás. Si usted es sefaradí, recuerde, todo lo que tenemos hoy de judaísmo realmente se generó en la España medieval. Si usted es misrají, pues no le toca, pero todo lo que tenemos hoy de judaísmo se creó en Irak, un país árabe, musulmán, que hasta hace apenas unos años tenía una importante comunidad judía. Entonces, tenemos todo, esa mezcla de todo es lo que pueden ustedes disfrutar en estos nuevos canales que se están abriendo como consecuencia de la falta de identidad o de relación que muchos tienen con lo que está pasando en el Cercano Oriente y que muchos ven como algo que no. Y cuando digo el Cercano Oriente me refiero también a Washington, porque todos los ataques a las universidades norteamericanas en nombre del antisemitismo nos van a crear tremendos problemas que nosotros no pedimos. Porque sí hay antisemitismo, pero siempre lo ha habido. Es como si me dices, y si vas a la UNAM y alguien te grita, pinche judío, pues le contestas. No sales corriendo todo asustado. Ay, no, pero parece que aquí los judíos se les olvidó que en los años 50 y 60 eran perseguidos como judíos discriminados en Estados Unidos. Hoy los judíos de Estados Unidos son los hispanos. Ayudémoslos a que no tengan que estar en la calle con miedo de ser arrestados por el color de su piel. Ayudémoslos a que haya un sistema que lo había y tenemos que luchar porque se reestructure un sistema republicano de poderes divididos que permitan crear leyes para que toda esta gente se vuelva legal porque se le necesita en el país. No están acá de gratis, están acá rompiéndose el lomo, trabajando día y noche para que el país progrese. ¿Hay los criminales? Sí, a los criminales vamos a mandarlos todos a El Salvador, incluyendo a los que se están llenando los bolsillos de dinero robado durante el gobierno de Trump, aunque sean blanquitos. Esos son los que más disfrutarían las cárceles de El Salvador, junto con los de la Mara de quién sabe cuánto. Entonces vamos a ser parejos. Todo el chiste se trata de ser parejos. Que se mande a El Salvador no solo a los latinos, también a los no latinos. No hay tanta... muchos lugares del mundo nos puedes mandar a todos los criminales. Bueno, lo que pasa es que la perspectiva desde Estados Unidos en este momento de crisis es tremendamente complicada, porque realmente Estados Unidos se presentó, se desarrolló y se ha ido creciendo en una lucha constante en un país republicano donde todas las minorías más o menos son bienvenidas y más o menos trabajamos en conjunto para el bien de todo el país. Y esas instituciones están siendo destruidas de una manera dramática por Trump. Ahora, no se preocupen. Dejémoslo eso, Daniel, por el tiempo, por todo. Dejémoslo eso, que la gente escuche voces hispanas también para conocer más de toda la política, de toda la situación. Se llama todos los miércoles en Voces Hispanas, Polémica y Café. Polémica y Café, los miércoles. Polémica y Café, donde tratamos todos esos temas sin judíos. ¿no? Exacto. Lo tratamos con Gurría y lo tratamos con otras personas. Entonces, escúchenos, gracias por el mensaje. Seguimos discutiendo el diario en Judaísmo Hoy, y lo pueden hacer durante toda la semana y lo pueden hacer en los comentarios de este programa que aparece en
publicado en YouTube, en Facebook, por supuesto, en la página de Diario Judío, y donde además, nada más para terminar, les recomendamos ver, ya que empezamos con efemérides, y hablando de efemérides, los shorts que estamos haciendo de efemérides cada día, una gran producción como la de hoy de producción de meter la canción, una gran producción, estas efemérides de 1 minuto, para conocer un detalle del mundo judío, de la historia judía, en todos sus sentidos, porque cada día es otra cosa diferente. Sí, Cada día así hay la algo. podríamos llamar 1 minuto para sentirse, para saber o para participar de la historia del judaísmo. En fin, gracias Perfecto. Isaac, gracias a todos por escucharnos, gracias Judith, gracias Claudia, no solo por cada Carmen, que programa, te sino por recuperes todo lo que rápido. haces. Ya quisiera yo hacer la mitad de lo bueno que hacen ustedes con la gente. Sí, dime. Oye, un saludo a Carmen, que pronto se recupere, y les vamos a tener una próxima sorpresa, porque ya estamos viendo con Carmen para que hable del equipo América, para que acabemos con algo buena onda y todo. Listo. Bueno, entonces ese es el tercer grupo, el de los americanistas. ¿Ven? Ya Gracias. tienen Yiddishkeit, Yadut y americanistas. 3 grupos donde usted puede escoger Oye, no lo a menciones mucho porque por ahí alguien de la comunidad mencionó que quiere comprar a las Chivas al Guadalajara, pero ese ya es otro tema de discusión todavía más extremo, que si judaísmo de Israel, judaísmo de acá, Chivas y América, imagínatelo, pero eso lo dejamos Eso para sí usted. crearía, eso sí puedo ver a la gente golpeándose en las calles de Ciudad de Nezahualcóyotl porque por el Guadalajara o por América, eso sí lo puedo ver. Así que bueno, Gracias. ojalá ese sea la mayor confrontación que tengamos que ver, porque todas las demás, fuera de eso, todas las demás son solucionables si queremos. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias Isaac, gracias Judith, gracias Claudia, gracias a ustedes y recuerden, todas las semanas, 11 de la mañana San Diego, 12 del día hora de Ciudad de México, estamos aquí en Judaísmo Hoy. Gracias, hasta luego.